Este día en el que seguimos tratando de analizar las consecuencias que puede tener el preacuerdo entre PSC y Esquerra para hacer a Salvador Illa presidente de Cataluña, y hoy tratamos de hacerlo desde el punto de vista de los empleados públicos que trabajan allí en la actualidad en Cataluña y que pueden ver dentro de unos meses cómo cambian sus condiciones a consecuencia de ese traspaso que pretende llevar a cabo el Gobierno. Por eso en este punto hablamos con Miguel Borra, presidente del sindicato CESIF, sindicato mayoritario en la administración pública. Don Miguel Borra, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué puede pasar en Cataluña con los empleados públicos si finalmente, como parece, la agencia tributaria pasa a estar controlada por el Gobierno catalán? Bueno, pues en estos momentos en Cataluña, de la administración de la agencia tributaria, hay trabajando en torno a 4.000 empleados públicos, de los cuales en torno a una cuarta parte, es decir, casi 1.000 empleados públicos destinados en Cataluña, son originarios de otras comunidades autónomas y tienen su primer destino en Cataluña. Es decir, que muchos de ellos han obtenido la plaza allí en Cataluña y que probablemente en su expectativa vital pues estaba el moverse hacia su comunidad autónoma. Claro, si son transferidos, si fueran transferidos y dejarán de ser funcionarios del Estado y pasarán a ser funcionarios de la comunidad autónoma, pues esto desde luego, esta movilidad ya no sería posible. Pero no solamente los funcionarios de nuevo ingreso están preocupados, sino que están absolutamente preocupados todos, porque no saben si van a seguir siendo funcionarios del Estado, si pasarán a ser funcionarios de la Generalidad, si la agencia tributaria los destinará fuera de Cataluña, si seguirán siendo funcionarios de clases pasivas por ser funcionarios del Estado o dejarán de serlo y pasarán al régimen general de seguridad social. En fin, hay una serie de dudas que nosotros hemos intentado ya empezar a solucionarlas. Hemos consultado al Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal Tributaria, hemos hablado con el delegado especial de la Agencia Estatal Tributaria en Cataluña y nos manifiestan que no se les ha trasladado al Gobierno en estos momentos ninguna instrucción ni aclaración sobre cuál va a ser el futuro de la Agencia Tributaria en Cataluña, ni de las figuras jurídicas que van a utilizar para esa cesión. En fin, en estos momentos hay una intranquilidad en la plantilla total y manifiesta. ¿Ya son muchos los funcionarios que les han trasladado esa preocupación? Muchos, por lo que le estoy a usted diciendo, es decir, desde que hay personas que bueno, si dejamos de ser funcionarios del Estado y pasamos a ser funcionarios de la Agencia Tributaria Catalana y pasamos al régimen general, ¿qué pasará con nuestra jubilación? O si yo me quiero utilizar procesos de movilidad, ¿qué es lo que va ocurriendo? Sí que hay mucha intranquilidad en la plantilla, pues porque realmente sabemos lo que se están publicando en los periódicos y también tenemos claro que una cosa es el acuerdo que han firmado dos partidos políticos, pero luego ese acuerdo se tiene que plasmar en una norma. Y entonces, claro, no sabemos cómo se va a formalizar esa cesión, si va a ser mediante la creación de un consorcio tributario en el que participarían tanto la agencia estatal como la agencia tributaria catalana, o si simplemente se va a ceder toda la gestión a la agencia tributaria catalana. En cualquier caso, es evidente que se trata de un cambio muy importante y que va a afectar a los trabajadores de la agencia estatal destinados en Cataluña. Claro, esta preocupación también se trasladó el año pasado cuando se anunció el traspaso de Rodalies, que hubo incluso huelgas de los trabajadores de Adif y de Renfe porque pensaban que iban a ser trasladados. ¿Usted tiene alguna novedad sobre ese asunto? ¿Sobre cómo están los trabajadores de Renfe y Adif a día de hoy? Porque el traspaso de Rodalies todavía no se ha hecho efectivo. No, en estos momentos no tenemos aclaraciones, pero claro, en la agencia tributaria, en la agencia estatal tributaria, pues la situación puede ser, por así decirlo, parecida. Es decir, ya se produjo un traslado voluntario de funcionarios de la agencia estatal a Cataluña, a la Generalidad, pues cuando en el año 83 ya se ceden una serie de gestión de impuestos. En el 2007 se crea la Agencia Tributaria Catalana, donde, por cierto, CESIF somos los mayoritarios en la Agencia Tributaria Catalana, y entonces, bueno, ahí es donde se empiezan a gestionar los tributos propios y los que han sido cedidos por el Estado. Entonces, claro, lo que ahora no está claro es cómo se va a producir esa nueva cesión de trabajadores. Desde luego nosotros vamos a pelear porque sea una cesión sin pérdida de condiciones laborales, que sea una cesión, que sea una transferencia, una movilidad que sea voluntaria. Y bueno, lo que queremos es, ya que se ha generado esta intranquilidad entre los trabajadores públicos, pues que tanto la administración española como la administración catalana pues se sienten a negociar rápidamente pues para solventar todas las dudas que se les ha producido a la plantilla. Claro, eso le iba a preguntar. Ustedes ya han hablado con quien tenían que hablar, no tienen todavía respuestas, pero ¿qué se puede hacer desde CESIF, desde un sindicato como el suyo, que es el mayoritario, para evitar que el daño sea el menor posible?
Hombre, nosotros lo que vamos a defender desde luego a ultranza es las condiciones laborales de los trabajadores públicos. Lo primero que tenemos que conseguir, y lo entrecomillo, es que los políticos digan exactamente cómo va a ser esa cesión de impuestos, digan exactamente qué es lo que va a seguir haciendo la agencia estatal, porque por ejemplo en el País Vasco, en Navarra, que se tiene el cupo desde hace muchísimos años, aún así sigue existiendo la agencia estatal tributaria, porque hay una serie de actuaciones que en principio son de la agencia estatal, como puede ser la vigilancia aduanera, como pueden ser determinadas actuaciones sobre el tema del IRPF, pero claro, aquí en este tema en Cataluña pues no sabemos exactamente cuáles son las funciones que se seguirá quedando la agencia estatal de administración tributaria, no sabemos exactamente cuántos empleados públicos serán necesarios ahí, y no sabemos exactamente cuál va a ser la figura jurídica bajo la que se va a formalizar esta cesión. Lo que le he dicho a usted antes, si se va a crear un consorcio tributario en el que participarían las dos administraciones, si se va a ceder toda la gestión, en fin, que en estos momentos pues lo que hay encima de la mesa desde luego son muchísimas dudas y ninguna respuesta. Pues don Miguel Borra, esperemos que esas respuestas lleguen cuanto antes, que les dejen un verano tranquilo, aunque parece que no está siendo así, y muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Gracias, buenas tardes.